Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con la creación de nuestra carpeta EFI y para eso quedamos en la parte de los SSDT. En este video vamos a cubrir lo que son los SSDT para computadoras de escritorio. No te preocupes que también está el video para laptops, en el que bueno, está más o menos esta misma explicación, pero haciendo una EFI para laptop. ¿Ok? Para empezar, primero tienes que entender qué es ACPI, qué es DSDT y qué es SSDT. Básicamente, ACPI es un estándar que significa Advanced Configuration and Power Interface. Es un estándar, o sea, es una forma estandarizada de cómo se maneja el hardware y el funcionamiento de la BIOS y le proporciona al sistema operativo mecanismos avanzados para la gestión y el ahorro de la energía. O sea, que básicamente ACPI es, digamos, un estándar de cómo nuestra motherboard, nuestro hardware va a manejarse para la gestión y la energía. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque nuestra motherboard adentro, en el firmware de nuestro equipo, va a tener algo llamado DSDT. El DSDT significa tabla diferenciada del sistema, en resumido, Differentiated System Description Table o tabla de descripción diferenciada del sistema. Esta tabla la podemos entender como un archivo, como un mapa en el que están descritos todos los dispositivos de nuestro equipo, los USB, los núcleos del CPU, algo llamado el controlador embebido, los relojes del sistema, todo eso está descrito en ese archivo está dentro de la motherboard. Entonces, básicamente el sistema operativo lee ese archivo y de ahí entiende cómo se manejan los dispositivos del sistema y de esa manera funciona correctamente el sistema operativo. El tema es que macOS, al ser un sistema operativo que no es nativo de un equipo de escritorio convencional, sino que es algo hecho por Apple, básicamente no va a entender, y no va a saber hablar con el hardware de nuestra computadora. Para eso, tenemos que hacer algo llamado SSDT, que son otros archivos que se llaman tablas secundarias de descripción del sistema, que justamente lo que van a hacer es decirle al sistema operativo cómo tiene que manejarse con esos elementos de hardware. Por ejemplo, vas a ver que hay varios SSDT que se van a llamar, por ejemplo, EC, controlador embebido, plugin type, que básicamente es para proveer de administración de energía correcta a nuestro equipo, AWAC clock, que es que básicamente en la motherboard hay un reloj del que maneja el sistema. Bueno, macOS no entiende el tipo de reloj que por lo general llevan las compus, entonces tienes que, mediante este archivo, crear un reloj que sí sea compatible con macOS. Básicamente lo que quiero que entiendas es que son archivos, tablas que nosotros vamos a crear mediante un programita, o que también podemos usar algunas que están precompiladas, para que macOS pueda hablar correctamente con nuestra computadora, con el hardware, y de esta forma funcione correctamente. Vas a tener, por ejemplo, SSDTs para que se pueda manejar correctamente el backlight de la laptop, para que pueda entender y hablar con el trackpad, para que pueda hacer las interrupciones del sistema, para que el equipo pueda reposar correctamente. Entonces, estos SSDT son muy importantes. Así como estaban los drivers, bueno, estos SSDT podés como entenderlos como si fueran algo un poquito más complejo que los drivers, pero porque son, bueno, archivos que van a permitir que el sistema operativo maneje correctamente el hardware. Entonces, una vez explicado brevemente lo que son los SSDT, vamos a pasar acá donde habíamos quedado después de los KEX, porque acá te va a decir, según la generación de tu computadora, ya sea laptop, HDT, una plataforma de high-end desktop, o laptop, cuáles son los SSD que tú vas a necesitar. En este caso nos correspondería hablar de computadoras de escritorio y high-end desktop, porque bueno, son computadoras de escritorio, no son laptops. Entonces, dependiendo de la generación de tu equipo, tienes que crear estos SSDT. Supongamos que, por ejemplo, en este caso es Comet Lake, porque mi computadora es de 10ª generación. Acá la tenemos. No, esta es de la laptop, perdón. Bueno, esta computadora, ya he hablado de las especificaciones antes, es de 10ª generación. Y bueno, para eso tenemos que irnos acá a la tablita y vas a ver que necesitamos SSDT plug, SSDT EC USBX. Estos en realidad son dos, pero están unidos. Es como dos en uno. SSDT AWAC. Este de acá, ves que dice NA, significa que no lo necesitamos. Si tuviéramos Coffee Lake, sí necesitamos este PMC.
Y bueno, en este caso USB también dice que vamos a necesitar RHub, pero bueno, justamente en mi computadora no lo necesito. Parece que bueno, macOS sí se entiende con el controlador USB de mi computadora, así que no lo necesito. Pero puede que tú sí lo necesites. Así que bueno, dependiendo de la generación de tu equipo, vas a necesitar unos u otros. Acá están las tablas de cuáles necesitas. Vamos a hacerlo, en este caso, para Comet Lake. ¿Qué va a pasar? Pero ¿qué va a pasar si nuestra computadora tiene de 11ª generación en adelante? Bueno, en ese caso, vamos a ver que acá hay un blog, básicamente, donde te explica qué pasa con las computadoras que son, digamos, de Alder Lake en adelante. Lo que va a pasar es que el tema de los SSDT es muy parecido a Comet Lake. O sea, vas a necesitar SSDT Plug, acá también, SSDT AWAC, acá también, SSDT USB-X, ves acá te dice que los 3 son requeridos, acá también. Y bueno, después SBus, este es un SSDT opcional que nosotros en esta guía lo vamos a ver cuando hagamos el post instalador. Y bueno, todos estos en adelante son opcionales. Este del HPT también yo lo hago en el post instalación, no te preocupes, más adelante te voy a explicar cómo se hace. Y bueno, básicamente por el tema de los SSDT es lo que nos corresponde. Ya después más adelante lo que son el resto de las configuraciones, dependiendo si tienes de Alder Lake en adelante, yo te las voy a explicar porque básicamente acá en la parte cuando estemos haciendo el config list en Emulate tienes que básicamente configurar algo para emular como si fuera un procesador Comet Lake. Porque bueno, los procesadores Alder Lake realmente no son soportados por macOS, así que el identificador del CPU tiene que ser falseado como si fuera de Comet Lake, ¿ves? Y eso lo puedes hacer ya más adelante cuando estemos explicando el tema del config list. Pero por ahora quiero que te quedes con que el tema de los SSDT, que es lo que vamos a abarcar en este video, si tienes Alder Lake, porque veo que la guía no cubre digamos de Comet Lake hacia adelante, si tienes Rocket Lake, Alder Lake, Raptor Lake, etc., que sepas que bueno, los que se requieren son los 3 primeros. Ya el resto los puedes hacer opcionalmente y también los voy a explicar en el postinstalador, al menos lo que es SBus y lo que es HPT. Bien, el resto, bueno, que sepas que es muy parecido a Comet Lake. Si tienes AMD, acá vas a tener este de CPU-PR y bueno, básicamente para AMD vas a necesitar este que está acá y SSDT CPU-PR para estas placas, ¿ok? Básicamente esta guía, la mayoría que cubre es de Intel. Si quieres hacer Hackintosh con AMD, te recomiendo mucho el canal de Rainier Tutoriales, gran compañero. Él, bueno, sabe bastante más de Ryzen Tosh, así como se le dice. Así que bueno, esta guía por lo general va a cubrir es Intel. Entonces, para crear estos archivos, vámonos acá. Tenemos varios métodos. ¿Cómo crearlos? Vamos a tener principalmente 3 métodos. Los preconfigurados o pre-builds o precompilados, como les digo yo, que básicamente son universales, sirven para la gran mayoría de los usuarios, son los más recomendados y no requieren compilar, no requieren usar programas externos, nada. Básicamente es la vía más fácil. Simplemente le vas a dar clic acá, vas a buscar la generación de tu equipo, en este caso supongamos que es Comet Lake. Acuérdate que bueno, Comet Lake y superiores usan los mismos. Y acá los descargas básicamente, tienes Plug Dortania, SUSBX, AWAC y RHub. Acá por ejemplo le das clic a Plug, le das a este botón, te va a descargar el archivo, SUSBX, lo mismo le das acá, descargas el archivo, luego el AWAC, que también me hacía falta, le das acá, listo, y bueno, RHub, en este caso te explico que básicamente es necesario cuando tú creas tu config list, haces todo, haces la carpeta EFI y ves que los USB no te andan o a veces tienes problemas para que el instalador bootee o realmente llegas hasta el instalador pero cuando inicia el sistema operativo no te andan los USB. Bueno, en ese caso puede que te haga falta este SSDT. En mi caso no me hace falta. Yo noté que sin este SSDT realmente el sistema funciona de hecho mejor. Cuando lo coloco fallan los USB, entonces no lo coloco. Así que bueno, listo, es lo único que tenés que hacer. Descargas los que son necesarios, te vas acá a tu carpeta de descargas y básicamente, en este caso, EFI para escritorio, EFI o C, ACPI. Bueno, acá yo las había copiado, pero bueno, es lo mismo. Simplemente copias y pegas acá en tu carpeta de ACPI los elementos, estos que están acá. A ver, ahí va.
Y listo, ya los agregas y vas a tener acá tus SSDT. Por ahora es todo lo que necesitas saber. Por ahora esto sería si usas los precompilados. Es la manera fácil, ya con esto puedes avanzar en la instalación. Lo que yo te recomiendo sería utilizar las herramientas automáticas, que es un programita que se llama SSDT Time. En este caso vámonos acá a SSDT de EasyWay. Acá te dice que bueno, hay una herramienta muy simple que se llama SSDT Time. Le vas a dar clic, te va a llevar a este repositorio, la vamos a descargar y bueno, acá en el LM, en el archivo LM, vas a ver que es una simple herramienta diseñada para crear los SSDT. Soporta tanto Mac OS, Linux y Windows. Entonces, acá te dice qué es cada SSDT, qué es lo que resuelve y si se puede crear. Básicamente con este podés crear todos los SSDT, menos algunos en el caso de las laptops, que son los únicos dos que no puedes crear, lamentablemente. Porque deben ser hechos adecuados específicamente para el sistema. En el caso de este SSDT, yo te lo voy a explicar cuando estemos explicando el tema de las laptops, porque en el caso de la mía hace falta. Así que bueno, y este por lo general se hace en la postinstalación. Así que bueno, este por ahora lo dejamos para más adelante. Lo que sí es que bueno, simplemente te vas acá, código, descargas el programa. Listo, te vas a ir acá, SSDT Time, lo descomprimes. Acá lo vas a tener. Recuerda tener instalado Python porque este programa necesita Python para funcionar. Y acá lo vas a tener. Es este archivo acá, el ejecutable, archivo por lotes de Windows. Le das doble clic. Se va a abrir esta ventana. Y acá vas a tener la interfaz del programa. Es muy simple de usar. Simplemente ves cuál es el SSDT que necesitas y lo creas. Para crearlo vas a necesitar darle a este programa el DSDT. ¿Recuerdas que te expliqué que estaba el DSDT en tu firmware? Bueno, necesitas dárselo a este programa. Pero lo bueno es que este programa ya de una vez lo extrae por ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vas a dar a la letra P para extraer el ACPI actual de tu equipo. Le das Enter y vas a ver que dice Gathering Valid Tables. Y en este caso, bueno, las crea automáticamente y te las extrae. Y te carga de una vez todas las tablas de tu equipo en el programa. Y en base a las tablas de tu equipo, puedes crear los SSDT que necesita tu computadora. Entonces, una vez que ya está esto hecho, vas a darle acá donde dice, por ejemplo, el primero que es el FAQ-EC. Si te acuerdas, acá en la tabla, ves que estaba SSDT-EC y SSDT-USBX. ¿Recuerdas que te dije que eran dos por separado, pero que estaban unidos? Bueno, en el SSDT Time están separados. Tienes FAQ-EC para PC y para laptop. Y vas a tener USBX. Si te fijas, son EC USBX. Entonces, vamos primero con SSDT Plug. Es este que está acá, Plugin Type. Le damos al 5, le damos Enter y listo. Ya ahí nos creó el archivo que necesitamos. Le damos Enter. ¿Qué más necesitamos? FAQ-EC para escritorio, que es el número 2. Enter y listo. USBX, que es el 4. Le das 4, Enter. Acá te va a pedir que escojas alguna opción. Yo te recomiendo que simplemente le das a la letra B, que dice la opción por defecto es B. Así que le das Enter, B y listo. Luego, en este caso, hacía falta SSDT AWAC para Comet Lake. Te vas acá, dice RTC AWAC, es el número 7. Le das 7, Enter y listo. Ya está. Y en mi caso, bueno, ya más ninguno. El SSDT RHub yo no lo voy a colocar. Si tú lo necesitarás, es USB Reset, es el número 8. Así que bueno, ya por este lado estaríamos listos. Ya una vez que esto ya está, le das cerrar y te vas a ir a donde estaba tu programita y te vas a ir acá donde dice resultados. Le das doble clic y vas a ver que acá están todos los SSDT que acabas de crear. Vas a tener SSDT Plug, EC, USBX y RTC AWAC. El que nos interesa a todos nosotros es el archivo AML, no el DSL, el AML. Los demás, si quieres, los podemos borrar por el momento, no nos hacen falta. Para que no te confundas, yo los borro. Así que acá los tenemos, archivos SSDT AML. En este caso vas a ver que hay unos archivos que se llaman patches OC. Justamente estos parches es porque hay algunos SSDT
como por ejemplo el SSDT XOSI, el SSDT HPT, que cuando tú los creas tienes que agregar no solamente el archivo, el SSDT como tal, sino que tienes que en el config please, que no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, tienes que agregar unas cosas que están escritas en este archivo. Este archivo, please, se abre con ProperTree, un programa que todavía no lo hemos descargado, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que sepas que esto que está acá que dice Patches Clover y Patches OC, al menos en estos SSDT no hace falta. No hace falta porque no tienen ningún parche. Literalmente estos no tienen parches que aplicar. Pero lo que son algunos SSDT que veremos en la postinstalación, cuando los creemos con SSDT Time, sí vamos a tener que averiguar en Patches OC cuál es el parche que necesitamos aplicar en el config please para ese SSDT. Entonces, bueno, ya una vez hecho esto, quiero que, bueno, veas cómo lo hago. Simplemente me voy a EFI, mi EFI que estamos creando. Y bueno, acá no usaríamos los precompilados, sino que usaríamos los que hemos creado con SSDT Time. Los arrastramos y en este caso vamos a tener 4 porque USBX y S están separados, no están unidos en un mismo archivo. Así que listo, estos son los 4 archivos que necesitaríamos en el caso de Comet Lake. Recuerda que si tienes una generación diferente, vas a necesitar algunos diferentes. Por lo menos en el caso de Haswell, que es los Core i3 de cuarta generación, es muy sencillito porque solo requieren 2 nada más. Requieren plug y EC, el resto no hacen falta, súper simple. Pero en el caso de Comet Lake, puede que necesites 4 o puede que necesites 5 si necesitas SSDT RHOOP. Así que bueno, una vez que ya está hecho esto, simplemente ya te he explicado la forma precompilada, te he explicado la forma con SSDT Time y luego por último estaría la forma manual, que realmente en mi caso no la voy a explicar porque justamente ya tenemos tanto la precompilada como las herramientas automáticas que son más que suficientes para que los SSDT estén adecuados a nuestro equipo. Así que si eres un experto de Hackintosh, puedes crearlos tú mismo. Simplemente extraes el SSDT, descompilas la tabla mediante algún editor de texto como Macías SL, que está desde macOS, editas el archivo y bueno, lo vuelves a compilar, pero bueno, es todo un proceso más largo que realmente, al menos yo no lo sé hacer. Así que por ahora tendríamos lo que son los métodos precompilados y las herramientas automáticas. Y bueno, para concluir y cubrir básicamente todo el apartado de Getting Started with ACPI, que la verdad que es bastante extenso, aparte de la explicación que ya te di de, bueno, la introducción, los métodos para crear los SSDT y para que todo esto quede cubierto, quiero decirte que básicamente acá hay otros SSDTs que vas a, digamos, poder crear en base a las especificaciones de tu equipo. Por ejemplo, acá en Desktop vas a ver que dice Disable Desktop de GPU. Esto es cuando, por ejemplo, tu computadora tiene una gráfica que no es compatible y vas a usar la integrada. Si bien existe un argumento de arranque que ya hace eso, que se llama -web no es GPU, básicamente puedes hacerlo también mediante un SSDT. Acá te explica cómo se hace. Esto lo puedo dejar para un video a futuro porque bueno, esto puede ser para un video diferente. En este caso, para esta instalación no lo voy a cubrir. Después, en el caso de las laptops, vas a tener algunos SSDT que estos sí se van a cubrir porque bueno, los vamos a necesitar. Y esto lo voy a explicar cuando tengamos lo que son, haga el video de las laptops. Lo mismo, Disabling Laptop de GPU, más o menos lo mismo. Es cuando necesitas deshabilitar la gráfica integrada de la laptop. Vas a crear un SSDT indicando la ruta de la ruta PCI de la gráfica y bueno, la vas a deshabilitar. Esto lo podemos hacer para un futuro, algún video. Pero bueno, que sepas que también hay un argumento llamado Web no GPU que ya hace eso. Básicamente en las laptops se hace porque aunque deshabilites con Web no GPU la gráfica, la de GPU sigue, digamos, drenando energía de la batería porque sigue activada. Entonces justamente para que en las laptops que tienen una gráfica que no se está usando, no consume energía, se hace la deshabilitada por SSDT. Pero bueno, en este caso, en este video no lo vamos a cubrir. Esto sería algo de postinstalación o algo más para laptop, ¿ok? Después, básicamente los mismos SSDT que creamos con SSDT Time o que usamos los precompilados, acá tienes un apartado de cómo los puedes crear.
Acá te dice Embedded Controller, te da una breve explicación de qué hace el SSDT y te dice los 3 métodos de cómo se crean: precompilado, SSDT Time y manual. Demar Table, que esto es en el caso de que quieras activar lo que es la virtualización de Intel. Bueno, en algunas placas vas a necesitar, y más que nada también si tienes controladora de Ethernet 2,5 gigabit, crear este SSDT, que si no me equivoco lo puedes crear con SSDT Time. Déjame revisar un segundito. Vámonos acá a descargas, lo ejecutamos porque creo que lo vi. Acá ejecutamos SSDT Time. Y sí, efectivamente, acá está, es el B. Lo puedes crear. Entonces, bueno, básicamente con SSDT Time también puedes crear el SSDT Demar para que te funcione la red 2,5 gigabit Ethernet. Power Management, que es el SSDT Plug, lo mismo. AWAC RTC, los 3 métodos para crearlo. NVRAM PMC, también lo mismo si lo necesitas. Puedes hacerlo con SSDT Time, el precompilado, RHub, IMEI. Bueno, acá en este caso el IMEI, si no me equivoco, es para la serie Ivy Bridge con serie 6 de motherboard. Así que bueno, en este caso este SSDT puedes usar el precompilado o hacerlo manualmente. Yo te recomendaría en todo caso que uses el precompilado para no complicarte. Fixing un Core Bridge, este es para placas base de alta gama de las X99 y similares. También tienes manual o precompilado, utiliza el precompilado. Fixing SMBus, en este caso, lo voy a explicar en el apartado ya cuando haga la posinstalación, porque es bastante sencillo de crear, no es muy complicado. Igual el IRQ Fix, lo mismo, se hace manualmente y es bastante sencillito, se hace con SSDT Time. ¿Ok? Después GPU Spoof. En este caso yo este apartado realmente no lo he hecho. Y bueno, el Itemac creo que tiene un video acerca de esto, lo estaría dejando en la descripción porque la verdad que está buenísimo. Este es en el caso de que tengas algunas gráficas que necesitas que el sistema operativo crea que es otra gráfica, para de esa manera poder ser reconocida. Pasa justamente con estos modelos, creo que también pasa con la 6950 XT y modelos similares, que bueno, básicamente necesitas que esa gráfica sea reconocida como otro modelo. Bueno, hay un video, eso también creo que lo vi en el Itemac X86, así que te dejaría un enlace hacia ese canal. Bueno, por último aquí dice Clean Up. Básicamente te dice que los archivos van en EFI o C a CPI. Recuerda que solamente los archivos AML. Y en el config list van en la parte de ACPI add. ¿Ok? Así que bueno, prácticamente esto es todo lo que habría que explicar por el apartado de Getting Started with ACPI. Y bueno, para finalizar, quiero decirte que hay 2 SSDT más que debes agregar en el caso de que tengas Alder Lake o superior. Bien, esos 2 SSDT son SSDT DMAC y el SSDT Plug Alt. ¿Qué va a hacer estos dos? Bueno, básicamente SSDT Plug Alt es la versión del SSDT Plug, pero para Alder Lake o superior. Y en el caso del SSDT DMAC es, bueno, básicamente un SSDT que dice que proporciona un acceso mejor entre la memoria y el CPU. Y básicamente se usa cuando utilizas el SMBIOS Mac Pro 7,1. Dice que acá ocasionalmente usado. Así que bueno, básicamente estos 2 SSDT, el tema es que no los vas a poder, bueno, al menos desde donde yo he visto, crearlos con SSDT Time, sino que los tienes que buscar por internet. En este caso yo te voy a dejar los 2 enlaces que son acá de la página de el Itemac X86, donde ya lo puedes descargar. Bueno, te tienes que registrar, pero básicamente lo puedes descargar desde acá. Y el segundo lo vas a conseguir básicamente escribiendo sssdtdmac.aml acá en un foro de GitHub, donde, bueno, si nos vamos a este foro, acá ya lo vas a poder descargar y está listo. Simplemente los agregas y ya está. Y bueno, ya con estos 2 SSDT también habremos cubierto todos los SSDT desde las primeras generaciones de Intel hasta Alder Lake, Raptor Lake y Raptor Lake Refresh, que es la última, la serie 14. Así que bueno, vamos a continuar entonces con el apartado del config list. Para continuar con el apartado del config list, vamos a arrancar acá donde dice config list setup, ¿ok? Entonces, acá te dice que bueno, ya una vez que tenemos nuestros caches, nuestros SSDT, nuestros firmware drivers, nuestra carpeta se debería ver más o menos así. Vamos a ver si eso es cierto. Nos vamos acá a escritorio para PC, EFI escritorio para PC, OC, y bueno, acá vamos a ver que
la carpeta boot, bueno, tenemos boot x64, acá está el archivo. En la carpeta ACPI vamos a tener nuestros SSDT, ya los agregamos. En la carpeta drivers vamos a tener los drivers que agregamos, así que acá están. En la carpeta kex, los kex que agregamos y poco más. Bueno, acá están. Y también, bueno, acá ya tenemos esto, acá lo que es el opencore.def y nuestro config list. Entonces, acá dice que lo siguiente que va a pasar es que tenemos que copiar el archivo sampleplist que estaba en el paquete opencore y renombrarlo como config list, que es una cosa que nosotros ya hicimos al comienzo cuando preparamos nuestra carpeta EFI para empezar a agregarle cosas. Nosotros ya en el paquete de opencore copiamos el archivo sampleplist y lo renombramos como config list. O sea, en este caso es config nada más. Así que nada, una vez que está hecho eso, acá dice renamed from sampleplist to config list. Y bueno, básicamente lo que vamos a empezar es a modificar el archivo config list. Y para eso vamos a descargar Propertree. Propertree es este programita que está acá. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción, que es nuestro editor de texto, por así decirlo, para poder modificar estos archivos config. Entonces simplemente lo descargamos, nos vamos acá. Bueno, ya yo lo tengo descomprimido. Lo ejecutamos. El archivo que vas a ejecutar es este que dice archivo por lotes de Windows, que se llama Propertree. Entonces le das doble clic. Recuerda que tienes que tener instalado Python. Se abre esta ventana. Esta simplemente la minimizamos. Y acá tenemos nuestro editor. Entonces le vamos a dar en File. Le vamos a dar en Open para buscar el archivo de nuestro config list. Lo tenemos en escritorio. EFI para PC. EFI OC. Y acá config. Lo abrimos. Y acá tenemos nuestro config list, digamos, vacío para empezar a trabajarlo. Bueno, una vez que ya tenemos abierto nuestro config list, digamos, que vamos a empezar a trabajarlo, vamos a terminar de ver qué dice acá la guía en el apartado de config list. Dice añadir tus SSD, kex y firmware. Esto ya lo hemos hecho. Acá vamos a, digamos, a abrir el programa. También más adelante vamos a necesitar GNSM BIOS, pero lo vamos a descargar más adelante. Después, bueno, dice que vamos a hacer un OC Snapshot, esta parte de acá. ¿Qué es un OC Snapshot? Bueno, básicamente hay dos tipos de snapshot. Un snapshot es, digamos, un escaneo que hace el programa de nuestra carpeta para agregar todas las entradas. Todo lo que hemos agregado, nuestros kex, nuestros firmware drivers, nuestros SSDT. Bueno, el programa escanea nuestra carpeta y escribe todo en el config list. Bien, pero como hay dos tipos, tenemos el clean snapshot y el snapshot normal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, justamente acá en la parte del foro de GitHub donde está, lo explica. Dice que un OC snapshot limpio, un clean, arranca, digamos, con varios apartados de nuestro... con un apartado llamado ACPI, porque, bueno, nuestro config list tiene varios apartados. Si tú minimizas todas estas ramas, vas a ver que tienes 8, si no me equivoco: ACPI, Booter, Device Properties Kernel, MIS, NVRAM, Platform Info y UEFI. Bueno, son 8 apartados que tiene nuestro config list. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que cuando haces un OC Client Snapshot, básicamente arranca desde ACPI Add, Kernel, MIS y después con UEFI Tools. Bueno, él escanea todo y escribe desde cero, básicamente toda la carpeta. Y un OC Snapshot que no es clean, que es normal, lo que hace es pull change, o sea, agregar cambios. O sea, no es que, digamos, hace el escrito desde cero en el config list, sino que si hay algún cambio, él lo va cambiando sobre la marcha. ¿Para qué? Para que no se remuevan entradas, digamos, que nosotros ya habíamos escrito antes. O sea, simplemente va a ir modificando sobre la marcha. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que cuando arrancamos nuestra carpeta de EFI desde cero, ahí hacemos el clean snapshot. Y los posteriores snapshots, en el caso de que necesitemos agregar un kex, quitar un kex, agregar un SSDT o quitarlo, bueno, ahí solamente van a ser snapshots normales. Pero siempre que arrancamos la carpeta desde cero, ahí el snapshot es limpio. Esa es básicamente la única recomendación. Entonces, bueno, hacemos el snapshot limpio. Y acá le damos a dar donde dice File, OC Clean Snapshot. Y para eso nos vamos a ir acá a nuestra carpeta OC, que es básicamente donde ya estábamos. Y le damos en seleccionar carpeta. ¿Qué acaba de pasar? Bueno, justamente el programa acaba de escanear todo y escribir todo.
básicamente acá escribió el SST-EC, plug, RTC AWAC, USBX. Y ya con esto, bueno, habrá escrito todas las entradas de nuestro config please. Acá vemos que tenemos los SSDT y tenemos todo. Entonces, bueno, una vez que ya hicimos el snapshot, dice selecciona tu plataforma. Acá justamente viene la parte de config, que es esta que está acá al lado. Y es donde vas a seleccionar, digamos, la generación de tu procesador para hacer el config please. Recuerda que si tienes, digamos, de 11ª generación en adelante, es igual a Comet Lake, solamente que hay un par de cambios más. Yo eso cuando llegue en cada apartado lo voy a ir explicando. Entonces, tienes para config please para Penryn, que esto, bueno, la verdad que son bastante antiguitos. Vas a tener para Sandy Bridge, Ivy Bridge, tercera generación. Haswell, que esto es una que yo tuve. Y bueno, otra cosa importante es que te dice desde cuándo tiene soporte esta versión de macOS con esta generación de hardware. Y notas, en el caso de que, por ejemplo, Haswell dice que la iGPU solamente está soportada hasta Monterrey. Ojo que la puedes usar con parches del Open Core Legacy Patcher, pero bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Básicamente acá después por lo menos Skylake te dice desde cuándo tiene inicio. Skylake está soportada hasta actualmente. Kaby Lake, lo mismo Coffee Lake. Y bueno, Comet Lake, que es el que nos corresponde a nosotros. Entonces, hacemos clic en Comet Lake y listo. Acá comienza, digamos, toda la configuración que tenemos que empezar a hacer. Acá te hace una breve explicación, te dice punto de inicio, dice esto del config please se puede ver un poco difícil, pero la verdad que no lo es. Solamente asegúrate de seguir los pasos, no uses configuradores, aunque más adelante, y la verdad que para facilitar las cosas, hay un configurador que se llama Open Core Auxiliary Tools, que la verdad que es buenísimo. Pero bueno, para los efectos de esta guía no voy a usar el configurador porque lo vamos a hacer todo manualmente y todo con Proper Tree, que digamos es la forma más simple y manual de hacer las cosas. Entonces, acá básicamente comenzamos con el apartado ACPI. Acá te muestra cuáles son los SSDT que se agregaron. Vamos a revisarlo. Acá tienes los SSDT-EC, plug, RTC AWAC, USBX. Ya con esto cubrimos esta parte. ¿Ves? Acá te explica para qué es cada cosa, te explica qué es para qué es SSDT plug, EC, AWAC, etc. Acá en delete no vamos a ver nada. En patch, acá quiero que sepas que es muy importante que en patch nosotros posteriormente cuando hagamos el SSDT HPET y si no me equivoco también el MCHC, vamos a escribir algunas cosas acá en el apartado de patch, pero originalmente, como esos SSDT son opcionales, no los vamos a escribir. Así que por ahora el apartado add contiene nuestros SSDT, el apartado delete no lo tocamos, el apartado patch tampoco lo tocamos, y tenemos el apartado quirks, que acá también te dice que por ahora no se va a usar ningún quirk, así que listo, apartado ACPI, listo. Booter, acá en Booter también vamos a tener varios apartados, varias ramas. Tenemos el apartado MMIO Whitelist, no lo tocamos. El apartado Patch, tampoco lo tocamos. Y vamos a ver con el apartado Booter acá, Quirks. Acá te sale muy en rojo qué es lo que tienes que activar. Te dice de Virtualize MMIO, actívalo. Desde Virtualize MMIO, acá, True. Después te dice Enable Write Unprotector, va en False. Entonces acá buscamos Enable Write Unprotector, False. Protect UEFI Service, va en True. Protect UEFI Service, va en True. Rebuild Apple Memory Map, va en True. Rebuild Apple Memory Map, va en True. Y Sync Runtime Permissions, va en True. Entonces acá esto lo ponemos tal como indica la guía. ¿Ves? Ahí ya está. Acá te explica para qué es cada cosa. También te dice que hay, bueno, algunos de los que no se explicaron. Te dice, por ejemplo, resize Apple GPU Bars -1. Si tu firmware soporta ingresos en GPU Bar CC, size, colócalo en 0. ¿Esto qué es? En la BIOS hay una opción que se llama resizable bar. Si esa opción te deja activarla, básicamente actívala y en vez de que resize Apple GPU Bars vaya en -1, lo vas a poner en 0. En mi caso, en la BIOS, esa opción la tengo activada, el resizable bar, porque te da creo que un poquito más de rendimiento en la gráfica, así que esta en vez de ir en -1 va en 0. ¿Ok? Ya con eso habremos cubierto lo que son los quirks, así que minimizamos acá.
Luego vamos con Device Properties. Acá es muy importante porque en Device Properties se configuran las gráficas de Intel, las integradas, se configura el audio en vez de hacerlo mediante el ALC ID, que es algo que va un poquito más adelante, de hecho va justo después de esto, en vez de configurarlo como argumento de arranque, lo configuras acá, pero eso lo vamos a explicar después. Acá también se puede configurar, digamos, el adaptador de red de Ethernet en el caso que necesites parcharlo. Así que bueno, una vez dicho eso, te digo, por ejemplo, si tú tuvieras gráfica integrada, si tú tuvieras una gráfica UHD 620, 630, etcétera, tienes que acá en este apartado escribir según lo que te corresponde. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo gráfica integrada. ¿Por qué? Porque uso la RX 6600. Así que yo realmente acá no tengo que escribir nada. Yo en el apartado Device Properties, literal, no pongo nada. Porque no tengo nada que configurar. Pero si tú tuvieras que hacerlo, te muestro más o menos cómo se hace. ¿Qué vas a hacer? Lo primero es copiar esta ruta. Que esta ruta es la ruta PCI de la gráfica, la integrada en caso de que tú la tuvieras. Y la vas a escribir acá. Le vas a dar Enter y listo. Acá, entonces, vas a comenzar a configurar cosas de esta ruta PCI. Que esta ruta PCI, vuelvo y repito, es la de la gráfica. Entonces aquí van como sus propiedades. Entonces acá te dice APL IG Platform ID es el, digamos, el identificador que usa para seleccionar el driver de la gráfica. Entonces, este APL Platform ID lo escribimos acá. Acá me comí una I, solamente es así. Y acá vamos a escoger uno de estos según lo que nosotros queramos. Si nosotros usamos la iGPU para mostrar un monitor, seleccionamos este. Si no nos funciona este, seleccionamos este. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos este código, nos vamos acá, pegamos y listo. Es APL IG Platform ID, tipo de dato data y el valor es este. En el caso de que nosotros hacemos todo el proceso y no funciona la gráfica, bueno, probamos con este otro. Nos devolvemos acá y lo cambiamos. Ahí lo ponemos y hacemos así. Esto por un lado. En el caso de que tú tengas una gráfica externa, pero tengas un procesador de 10ª generación, acuérdate que de la 11ª en adelante no funciona la integrada. Tienes un procesador gráfico, una integrada de 10ª generación y quieres que esa gráfica integrada se use para tareas de cómputo, lo que se llama el QuickSync, necesitas colocar este código. Dice, este código se usa cuando la iGPU solo se usa para tareas de cómputo. Entonces acá, en vez de ir este dato, va este otro. Y listo. Ya con esto, de esta manera, nuestra gráfica integrada estaría haciendo tareas de cómputo para procesamiento de video, etcétera. Pero no mostraría video cuando conectes un monitor. Para que sí muestre video, necesitas usar este. Entonces, acá te dice que hay unas propiedades adicionales que pueden ser, digamos, configuradas. La primera es Frame Buffer Patch Enable y Frame Buffer Stolenment. El primero habilita que el Kex o Evergreen, que ya lo hemos agregado, parchee la gráfica. Y el segundo establece la memoria de video en un mínimo de 19 megas para que se pueda inicializar la gráfica. Ojo, no significa esto que tu gráfica va a tener 19 megas. No, es un valor de inicialización. Ya después el sistema dinámicamente asigna cuánta memoria de video va a usar la gráfica. Pero esto es un valor para que la gráfica se pueda inicializar. Entonces, ¿cómo quedaría? Si tú necesitas estos parches, por ejemplo, acá te dice que esta configuración es para una UHD 630 y que no tiene configuraciones en tu BIOS para seleccionar la cantidad de memoria de la iGPU. ¿Por qué? Porque la cantidad de memoria de la iGPU en la BIOS la tienes que poner en 64 megas para que funcione. Es lo recomendado. No significa, vuelvo y repito, que cuando estés ejecutando macOS solo vas a tener 64 megas de memoria. No, ese es un valor de inicialización. Luego, dinámicamente macOS asigna más memoria. Así que, en el caso de que tengas una motherboard que no te deja cambiar los valores de la memoria de video, puedes configurar esto. Se hace de la siguiente manera: copias este valor y acá donde dice PCI root le das clic derecho y le das New Child. Acá New Child es como que añade un hijito, o sea, digamos una línea que pertenece a esta otra. Entonces acá, esta línea la vamos a poner acá abajo. Escribimos este valor. El tipo de dato es data, entonces acá no es string, es data. Y el valor es este. Copiamos y pegamos.
Otra forma de hacerlo es que acá donde dice, por ejemplo, si estás con estos dos valores que ves que están separados por, digamos, este PCI root es padre de estos dos valores. Entonces acá en estos dos valores, puedes hacerle clic derecho y le haces new sibling. New sibling es como un nuevo compañero, un nuevo hermanito. Y acá tienes un valor adicional. Entonces acá copiamos esto, frame buffer stolen mem, doble clic, pegamos el valor, el tipo es data. Hacemos acá en data, ojo que está data y date, es data. Y el valor va a ser este. En el caso de que tú, digamos, gráfica integrada, no te deje configurar cuánta memoria de video de inicialización va a tener. Vuelvo y repito, esto es en el caso de que tengas gráfica integrada. Si no tienes gráfica integrada, literalmente acá no pones nada. No pones nada. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. En mi caso, no lo necesito. Así que yo podría perfectamente dejar esto de esta manera. Así en add, literalmente sin nada. O dejar lo que estaba por defecto y no configurar nada. Ahora, también vamos a tener en el apartado de Device Properties una entrada cuando tu motherboard tiene una tarjeta de Ethernet Intel i225 de 2,5 gigabit Ethernet. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer para que esta, digamos, esta tarjeta de Ethernet funcione, parchearla con un ID diferente para que el sistema operativo pueda asignarle un driver. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Copiamos la ruta PCI, la pegamos acá. Recuérdate que, bueno, estos eran de la gráfica, así que estos no van. A esta ruta PCI le damos clic derecho, le damos New Child y acá vamos a agregar Device ID, tipo Data y el valor es este. Entonces Device ID, sin espacios, valor de tipo Data y el valor va a ser este. Y ya con esto, nosotros lo que le estamos diciendo al sistema operativo es, en esta ruta PCI, al dispositivo que esté ahí, asígnale este Device ID. Entonces con esto ya la gráfica va a, digamos, parchearse. Entonces, acá te dice notas. Si tu board no tiene este chip Intel, no tienes razones para añadir esta entrada. O sea, si no tienes específicamente este, digamos, este chip de Intel de Ethernet, no lo uses. Básicamente no configures esto. Y nota 2, si tú tienes un kernel panic con este KEX, tu Ethernet path puede ser este en vez del que está acá. A ver, 00, PCI 001 por 4, 01C. Claro, acá cambia. En el caso de que tengas un kernel panic, puede ser que tu ruta PCI, en vez de ser esta, ves que dice 0 por 1C, 0 por 1, SA 0 por 1C, 0 por 4. Entonces, si tienes un kernel panic, cambia la ruta por esta que está acá. ¿Cómo se hace? Simplemente copias la nueva ruta, le das doble clic acá y la cambias. Y ya está. Y ya con eso vas a tener parcheado lo que es el Ethernet, en el caso de que tengas este chip. Bien. Entonces, vamos otra vez. Tercer apartado, ya cubrí lo que es las gráficas integradas, cubrimos el chip Ethernet, este que es especialito, y vamos con el audio. El audio, esto lo voy a explicar más adelante en un video aparte, porque el audio lo vas a poder configurar tanto en el apartado de NVRAM, que está por acá abajo. Vamos a bajar hasta NVRAM, Miss Boot, NVRAM, acá está. En los argumentos de arranque, acá vamos a configurar el audio. Pero también se puede configurar desde acá, desde Device Properties. Vamos a devolvernos, acá está, Device Properties. Entonces, básicamente esto lo vamos a cubrir en un video de post instalación, porque configurarlo tanto desde NVRAM como desde acá, desde Device Properties, ambos funcionan. Entonces, por ahora, como la manera más sencilla y eficiente es hacerlo desde argumentos de arranque, en este video lo vamos a cubrir desde argumentos de arranque. Entonces, bueno, borro esto porque básicamente, vuelvo y repito, mi compu no lo necesita y listo, ya está. Si tienes algo que configurar, acá en Add le das clic derecho, New Child y acá comienzas a agregar rutas PCI y luego en la ruta PCI, New Child y comienzas a agregar valores. Si tú tienes procesador F y no tienes más nada que agregar, puedes simplemente dejar la ruta vacía, no agregas nada. Con eso ya hemos cubierto lo que es Device Properties. Luego, kernel. Acá es muy importante porque en kernel va a haber, digamos, un apartado donde tenemos que configurar los quirks, que son, digamos, dependiendo de que es un sistema Comet Lake. Y también en kernel va a configurarse lo que son, si tienes un procesador de Rocket Lake en adelante, o sea, Rocket Lake, Alder Lake, etc.,
tienes que en un apartado configurarlo para que el sistema operativo crea que estás usando Comet Lake. ¿Por qué? Porque recuérdate que a partir de Comet Lake no hay soporte oficial de nada porque Apple dejó de usar procesadores Intel. Pero haciendo una triquiñuela acá, nosotros podemos agregarle un ID para que el procesador crea que, para que macOS crea que el procesador es Comet Lake y de esa manera funciona. Entonces, kernel. Acá lo primero que dice es add. En add básicamente van a estar cargados todos nuestros kexts. Ves que acá dice Intel Mousy, Lilu, NVMe-Fix, etc. Acá listo lo podemos dejar por un lado porque ya está configurado solo. Block básicamente bloquea que se carguen algunos kexts en algunas versiones del sistema o que se bloquee la carga de algún kex específico que en ese momento no necesitemos. Esta parte de block la vas a usar en el caso de que tengas, por ejemplo, tarjeta Fenby y estés usando Sonoma. Bueno, ahí tú tienes que cargar un kex y en el apartado de block tienes que configurar algo. Pero esto lo vas a ver en el caso de que tengas una Fenby. Esto lo voy a hacer en un video post instalación. Ok, porque justamente de hecho yo lo debo hacer porque tengo una Fenby y en el caso de que deba usar macOS Sonoma tengo que configurarlo. Si básicamente tú no tienes ni una Wi-Fi Fenby ni ninguna cosa rara, no, acá no tienes que configurar nada. Entonces block lo dejamos. Ahora, Emulate. Acá en Emulate, justamente la guía te lo explica. Dice, necesitado para spoofing un supported CPU. Spoofing un supported CPU es que el procesador se reconozca como otro modelo. ¿Ves? Esto es útil en el caso justamente de que necesitemos que el sistema operativo reconozca el procesador como otro modelo. Que es lo que va a pasar justamente cuando tenemos Rocket Lake en adelante. O sea, 11ª generación en adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá en el apartado de Emulate, que dice acá tenemos unos valores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá a esta página. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción. Y acá te dice kernel emulate. Esto es requerido cuando usas Alder Lake. Ojo que también lo requieres cuando usas Rocket Lake. Entonces, ¿qué significa esto? Emula un procesador Comet Lake. Si tú tienes Alder Lake no es soportado, pero el CPU ID se puede falsear en el config list. Y bueno, acá dice, este CPU ID se configura para procesadores 10900, 10850, 10700 y 10400. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Copiar este valor, CPU ID data, que va a ser este. Copiamos. Y acá donde dice CPU 1 data, pegamos. CPU mask. Pegamos acá. Y min kernel, copiamos este. Y acá en min kernel, pegamos este. Esto que acabo de hacer acá en Emulate, solo lo vas a hacer si tú tienes Rocket Lake en adelante. O sea, Rocket Lake, Alder Lake, etc. ¿Qué hace esto? Vuelvo y repito. Hacerle creer al sistema operativo que tienes un procesador de 10ª generación. En nuestro caso, yo mi computadora no lo necesito, así que vamos a deshacer esto. Y en Emulate no voy a colocar nada. ¿Por qué? Porque justamente mi procesador es Comet Lake, así que no lo necesito. Emulate listo. Entonces, block, bloquea ciertos kex, no lo necesitamos por ahora. Block, ya lo expliqué. Patch, más de lo mismo. Acá en patch. Bueno, acá justamente en el caso de que tengas la Ethernet, esta de Gigabit Ethernet que te comenté de Intel, vas a necesitar agregar estos valores. Dice, esta entrada es relevante solamente para los que tienen este chip, que se encuentra en placas base de alta gama de Comet Lake. Y bueno, acá te explica qué es lo que tienes que hacer. Básicamente vas a colocar estos valores acá en patch. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Tienes este valor en 0. Básicamente, estos patch significa que vas a tener un parche, 2 parches, 3 parches. O sea, cada uno de estos, vamos a minimizarlos todos, es digamos un parche que puedes configurar. ¿Ves? Hay un montón de hecho. Pero ves, acá en patch vas a tener todos estos parches. Básicamente no configures ninguno de ellos, arranca con el primero. Te dice, por ejemplo, acá que tienes que configurar esto. Bueno, entonces vas a ir reemplazando todos los valores. Vas a agarrar base, que de hecho creo que ya está escrito, base, tipo string. Entonces acá, bueno, de hecho, Z81, Emil, no, este es diferente. Entonces copiamos este valor, pegamos este valor. Comentario de tipo string, copiamos este valor, comentario de tipo string, pegamos este valor. Count number 1,
count number 1 ya está puesto. Enabled boolean true. Enabled boolean, bueno, acá está en false, lo ponemos en true. Find data este valor. Find data este valor. Identifier string este valor. Entonces copiamos este valor. Identifier acá string este valor. Y listo. Acá min kernel de tipo string. Min kernel de tipo string 19. Max kernel de tipo string 24 no sé cuánto. Entonces max kernel de tipo string 24 no sé cuánto. Replace data esto. Replace data esto. Y ya con eso estaría listo. Esto lo acabo de hacer justamente para mostrarte cómo se configura este parche en el caso de que tengas específicamente este chip de Ethernet. Si no tienes este chip de Ethernet, no configures esto. Vamos a deshacerlo para dejarlo como estaba. Y ya con esto, bueno, básicamente este parche, si está en false, básicamente no está activado. Así que deja esto como está. Luego, el apartado de quirks, más o menos es lo mismo. Acá lo tienes arriba en una fotito. Pero esto que está explicado acá abajo, lo tienes acá en una fotito. Podemos poner la fotito, poner esto para acá. Vamos a hacer así. Y ponemos esto acá y lo vamos configurando. Entonces te dice que en quirks vas a tener Apple XCP-MCFG-Log. Apple XCP-MCFG-Log va en true. Custom SMBIOS GUID. Habilítalo para computadoras Dell y computadoras Bayo. No tengo ninguna de esas dos, así que lo dejo como está. Disable IO Mapper. Acá este es muy importante. Si vas a activar la virtualización en la BIOS, tiene que estar activado. Si tienes desactivada la virtualización en la BIOS, desactívalo. Esto en principio. Así que bueno, yo en mi caso tengo la virtualización activada, así que disable IO Mapper, true. Después, la PIC kernel. Esto se habilita para sistemas HP. La PIC kernel, no tengo sistema HP, así que lo dejo como está. Panic no kept dump va en true. Panic no kept dump va en true. Power timeout kernel panic true. Este lo ponemos en true. Third party drive va en false. Third party drive va en false. Y aquí hay una cosa muy importante. El XHCI por limit es el quirk que se usa para deshabilitar el límite de los 15 puertos lógicos USB en macOS. En nuestro caso, como ya tienes los puertos USB mapeados, no hace falta que lo actives. De hecho, es contraproducente. Entonces, XHCI por limit, en este caso la guía te dice que lo pongas en true, pero lo vas a dejar en false porque ya tienes mapeado los USB. ¿Ok? Entonces, este va en false. Listo. Ya con eso estaría cubierto lo que es la parte de kernel, los quirks, add, force, block, patch y listo. Ya con eso estaríamos listos por este lado. Minimizamos. Esquema, esto lo dejamos como está. Así que kernel cubierto. Luego tenemos el apartado MISC. Acá en MISC se configura básicamente lo que es, digamos, la interfaz gráfica de OpenCore para cuando la configuremos. Lo vamos a hacer en el post instalador. Por ahora vamos a dejar eso como está. Pero sí hay unos valores que tenemos que ver en el apartado de debug. El apartado boot es, como te dije, para configurar esta interfaz gráfica, pero por ahora la dejamos como está. Y el apartado debug, acá hay que habilitar algunos valores. Acá te dice que el Apple Debug, Apple Panic, lo pongas en true y Target lo pongas en 67. ¿Qué pasa? En mi caso, yo no sé por qué eso ocurre, pero justamente es un problema de la gráfica que yo tengo, la MSI RX 6600 Mesh X2, justo esa gráfica. Si tú habilitas estos valores, o sea, Apple Debug y Apple Panic, la gráfica no da video. No sé por qué pasa, pero justamente esos dos valores dan problemas. Tú por defecto, actívalos porque, bueno, la guía te dice que los actives. ¿Para qué sirven? Acá te dice, Mordep, dice Apple Debug, habilita el boot UEFI login. Útil para debug, solamente está soportado de Catalina en adelante, me parece que es 10.15. Apple Panic dice intenta dejar algunos logs cuando tu computadora entre en panic. Esto es importante para que, bueno, en la carpeta de OpenCore de la EFI se queden algunos logs si tienes un pánico, o sea que no te arranca el instalador y se traba. Entonces el target también hace que
te deje, digamos, un pequeño lock cuando bootea OpenCore. Y bueno, básicamente son cosas útiles para cuando haces el debug, o sea, para cuando tienes problemas para arrancar y tienes todo eso. En mi caso, justamente, como esta EFI la estamos haciendo para mi compu, yo lo voy a dejar en false, porque si no, no me anda la gráfica. Y el target, en vez de ponerlo en 67, yo lo voy a poner en 0. ¿Por qué? Porque de esta forma no se van a crear estos archivos cuando cada vez que inicia OpenCore y se me va llenando la carpeta de archivos log. ¿Ok? Entonces, por mi lado, esto es lo que yo configuro. En Security, acá vamos a hacer lo mismo. Dice que, vámonos acá, dice Debug, Entries, acá, Security. Allow Sec Default, dice que va en Yes. Acá tenemos que configurar estos valores. Entonces acá lo ponemos en True. Black Apple Update lo ponemos en Yes. Black Apple, ¿dónde está? Acá está. Está en True. Scan Policy va en 0. Tenemos este valor, entonces Scan Policy lo ponemos en 0. Secure Boot Model lo dejamos en Default. Este valor del Secure Boot Model, si usas OpenCore Legacy Patcher, en algunos casos lo tienes que cambiar. Y en Vault, acá es donde mucha gente falla, tienes que cambiar Secure por Optional. Ojo que esto es una palabra, o sea, tienes que copiarlo como está con la O mayúscula. Y acá donde dice Secure, copias, pegas y describes Optional. Listo. Entonces ya con esto, estos valores estarían cubiertos. Acá tienes toda la información de que es para cada cosa. Allow Sec Default, este es para que cuando estés, digamos, en el picker, en el OpenCore Picker, con Control Enter puedes seleccionar el dispositivo por defecto que quieres iniciar en el caso de que tengas un Dual Boot. Y acá te explico un montón de cosas más, así que bueno. Serial, Tools y Entries lo vamos a dejar como está. Serial, Tools y Entries. Este acá está acá arriba, ya lo dejamos como está. Y ya cubrimos todo el apartado MISC. Ahora viene el apartado NVRAM. En el apartado NVRAM se configuran más que nada lo que son los argumentos de arranque y alguna otra cosita más. Acá vamos a ver qué es esto. Esto es para el color de la interfaz. Acá en este valor, este es el RTC Blacklist. Esto no lo voy a explicar porque es algo relacionado con un query que se activa en el caso de que tengas un error. Ah, por cierto, menos mal que llegue a este error. Casi se me olvida, gente. En mi caso, en mi computadora, como tengo una placa base Asus, justamente, y menos mal que me di cuenta, me acabo de acordar, me da un error acá en Quirks. Que cuando mi computadora inicia macOS, a veces se reinicia sola y me dice que arrancó en modo seguro. Esto se arregla justamente dándole acá donde dice Disable RTC Checksum, poniéndolo, es un quirk de kernel, lo tengo que poner en mi caso en True. Te voy a poner una fotito por acá de cómo se ve cuando arranca para que veas el problema. Y eso hace que cada vez que mi computadora inicia, hace como un bucle de reinicio, de unos 2-3 reinicios y dice que arrancó en modo seguro. Para arreglarlo, se le activa este quirk, Disable RTC Checksum. Bien. Bueno, una versión más avanzada de ese quirk es este apartado que está acá en NVRAM, pero justamente como se arregla activando ese quirk, ya está. Y por último, tenemos la parte de NVRAM, que la tenemos acá donde dice esto que está acá, que son estos valores. Tenemos este valor, estos valores acá. En estos valores vamos a tener varias cositas que son, por ejemplo, Preclan KBD, que esto es para cuando el sistema nos arranca en ruso, me parece. ¿Ves? Acá te dice Preclan KBD. Esto es útil para cuando el sistema básicamente se pone en ruso. Entonces copias este valor, Preclan KBD, tipo string, y lo pones así, Preclan KBD, de tipo string, y lo ponemos así, en us. Y ya con esto el inicio se nos debería poner en inglés al menos. CSR Active Config, esto es para activar o desactivar algo llamado System Integrity Protection. Por defecto va a estar activado, así que lo dejamos como está. Y por último vamos a tener los famosos argumentos de arranque. ¿Qué son los argumentos de arranque? Bueno, básicamente son datos o información que nosotros escribimos acá en esta línea que van a tener diversos efectos sobre los dispositivos de nuestra computadora. Por ejemplo, el argumento "-b" sirve para activar el modo verbose o modo verbose, que sirve para que en vez de verse la manzanita, se vea cómo cargan todas las líneas del sistema operativo.
Entonces, en mi caso, yo por defecto, ya como yo tengo configurado todo esto ya hecho, porque ya tengo el Hacking 2 hecho, yo lo quito, pero para estos efectos lo voy a dejar. Debug 0 por 1000 dice deshabilita Mac OS Watchdogs, que previene que se reinicie el sistema en caso de un pánico. Déjalo, debug 0 por 100, porque como te dice, va a hacer que en el caso de que tu computadora tenga un kernel panic, o sea que se paniquee la compu y no arranca, en vez de reiniciarse y tú no poder ver en qué línea quedó, el sistema se congela y puedes ver en qué línea quedó, justamente. Keep Sims también se usa justamente para, en compañía de estos dos, que tu computadora no se reinicie y puedas ver dónde se quedó trabada. Y acá viene otra cosita, que este es el tema del audio. ¿Te acuerdas que te dije que en Device Properties se podía configurar el audio? Bueno, también lo podemos configurar desde NVRAM, que está acá, en los argumentos de arranque. Entonces vamos a copiar esto. Acá, bueno, lo escribimos. Ojo que los argumentos de arranque van separados por espacios. Esto es una cosa que creo que no he explicado. Por lo menos escribimos "-b", un espacio, siguiente argumento de arranque. Debug igual a 0%, dejas un espacio. Keep Sims igual a 1, dejas un espacio. ALCID igual a valor. En este caso, ¿qué valor vas a colocar? Bueno, en este caso depende de qué chip de audio tú tengas. Acá te vas a ir a la página de Supported Codecs y acá vas a tener todos los valores de todos los chips de audio que hay. ¿Ves? Vas a tener ALC 230, 260, ALC 887, que es uno bastante común, y vas a tener múltiples valores. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, una vez que ya tú tengas tu Hackintosh funcionando, vas a ir probando cada uno de estos valores hasta ver en cuál te funciona el audio. En mi caso, después de muchas pruebas, llegamos a la conclusión de que a mí me toca el ALC 897 y el valor es 23. Entonces acá yo, en mi caso, vamos a colocar valor ALCID número 23. Bien, porque tengo ALC 897 y de todos estos valores el que mejor me funciona es el número 23. ¿Ok? Entonces ya con eso habré cubierto este apartado. Bien, hay más argumentos de arranque además de los que ya he ido explicando. Por ejemplo, vas a tener este argumento de arranque que es específico para la red Ethernet, que es justamente con el chip este de Intel i225. Entonces vas a usarlo en el caso que tengas este chip. Y para las gráficas vas a tener varios, digamos, argumentos de arranque. En mi caso, justamente necesito el AGDP Mod Pickera. ¿Por qué? Porque si no, cuando arranca el sistema operativo, la pantalla se pone negra y no se ve nada. Entonces, yo necesito en este caso usarlo. Ojo que acá te dice, se usa para Radeon RX 5000 y RX 6000 si tienes pantallazo negro cuando inicia el sistema. En este caso lo colocamos. AGDP Mod Pickera. Si ves que se ponen muy larga la lista, puedes ampliar esto. Después RAD Codec dice se usa para admitir oficialmente gráficas no soportadas para su hardware video encoder. En este caso no lo necesito. RAD PG15 se usa para deshabilitar algunos power gating. Esto es útil para la inicialización de gráficas cape verde. Bueno, si tienes estas gráficas, usa este argumento. Un Fair GBA igual a 1 se usa para arreglar los derechos de DRM en gráficas soportadas. En este caso, esto lo vamos a cubrir más adelante en la postinstalación, porque es bastante larga la postinstalación, pues, de hecho. Porque hay un temita con los DRM, que es para que el sistema operativo corra aplicaciones como iTunes. Bueno, iTunes ya no, la parte de música, Apple TV, todo eso. Bueno, necesitas arreglar esto. Después, NVDA DRB igual a 1. Se usa para habilitar los WebDrivers hasta High Sierra. Bien. Y por último, WEG no es GPU, que este es muy interesante porque sirve para deshabilitar cualquier otra GPU excepto la integrada. Esto es muy útil cuando estás corriendo alguna nueva versión de macOS en el que la gráfica de GPU no es soportada. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, una gráfica integrada Comet Lake, porque tienes un i9 10900, pero tienes una gráfica de Nvidia externa, suponte tú una RTX 2080, en este caso necesitas usar WEG no es GPU. ¿Para qué? Para que esa gráfica Nvidia sea deshabilitada y no entre en conflicto con el sistema operativo. En este caso, como te digo,
sirve para deshabilitar las gráficas externas y dejar habilitada solo la integrada. En este caso no lo necesito. Y este Wekno GPU, ojo que es importante, por ejemplo, si tuvieras Rocket Lake, Alder Lake con gráficos integrados, necesitas usarlo justamente para deshabilitar la integrada. Entonces, bueno, una vez explicado todo eso, acá estos son los argumentos que por mi lado yo dejo. Y bueno, justo que te expliqué que CC Reactive Config es para el System Integrity Protection. Preplan KBD, el Preplan KBD, que es lo como te dije, sirve para cambiar el tema si se te pone en ruso el instalador. En el apartado de Delete lo dejamos como está. Y con esto ya habremos cubierto todo este apartado. Luego viene Platform Info. Vamos a ver acá. Esto minimizo, ya lo cubrí. Delete lo dejamos como está. Legacy esquema, esto lo dejamos como está. Y ya está. Platform Info. Bien, en este apartado lo que vamos a configurar es cómo el sistema operativo te va a reconocer la computadora. ¿Qué modelo de computadora de Apple te va a reconocer? Esto se hace mediante escoger el SMBIOS. El SMBIOS, como te digo, es el modelo de computadora que le estás diciendo al sistema operativo que tú tienes. En este caso, por ejemplo, la guía te dice que le digas al sistema operativo que tienes para Comet Lake iMac 20,1 si tienes un procesador 10700 o inferior, o sea 8 núcleos e inferior, y iMac 20,2 si tienes un i9 10850 o superior, o sea i10850, i9 10900, etc. En este caso, justamente, y me pasa a mí esto, acá lo que voy a configurar no va a ser ni este ni este. ¿Por qué? Porque en estos dos casos, la computadora, o sea, este modelo de procesador tiene gráfica integrada. Entonces, este valor del iMac 20,1 o iMac 20,2 es un valor que tú vas a usar si tu procesador tiene gráficos integrados. En el caso de mi computadora es un 10400F, o sea que no tiene gráfica integrada. Y toda la carga gráfica de la computadora tiene que redirigirse a la gráfica externa, o sea, la RX 6600. Entonces, los únicos dos valores que yo puedo llegar a utilizar en mi computadora y que van a funcionar son el de iMac Pro 1,1 o el de Mac Pro 7,1. Bien, eso lo podemos ver acá en un apartado que se llama Choose Correct SMBIOS. Bien, acá en el primer resultado te lo dice. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te dice que el correcto SMBIOS para tu computadora no solamente va a depender de que matches el CPU correcto, sino que también determina perfiles de administración de energía, perfiles de la GPU, puertos USB, etc. Entonces, la idea, tal como te dice acá la guía, dependiendo de qué generación de procesador tú tengas, es que tú escojas más o menos un procesador dependiendo que se parezca al del modelo de Mac que vas a escoger. Como te dice acá, si por ejemplo tú tienes un procesador i7 10700 o inferior, usas iMac 20,1. O si tienes uno de 10 núcleos como el i9 10850, usas iMac 20,2. Lo mismo va a pasar en las otras generaciones. Acá te dicen Platform Info cuál es el modelo de iMac que tienes que usar. ¿Ves? En Kaby Lake también pasa. Si te vas a Platform Info te dice cuál es el modelo que tienes que usar. Pero en el caso mío y en el caso de Comet Lake y superiores, te va a pasar que no vas a poder seleccionar justamente si no tienes gráfico integrado o si tienes Rocket Lake en adelante el SMBIOS que tú quieras. Tienes que usar sí o sí o iMac Pro 1,1 o Mac Pro 7,1 porque esos SMBIOS son los únicos SMBIOS que redirigen toda la carga gráfica del sistema a la gráfica externa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargarnos este programita que se llama Gen SMBIOS. Acá lo descargamos, le damos descargar. Lo descomprimimos. Y lo vamos a ejecutar. Acá está Gen SMBIOS. Bien. Y acá te dice generar SMBIOS. Seleccionamos la opción 3. Y acá debería aparecer para escribir nosotros el modelo que queremos. Es correcto, acá está. Dice, por favor, escribe el modelo SMBIOS para generarlo. Entonces,
En mi caso, bueno, si tú tuvieras estos, vas a copiar este valor, lo pegas en Gen SMBIOS, le das Enter y te genera los valores que tienes que colocar acá en el apartado de Platform Info. En mi caso no es este, sino que vamos a generar el de iMac Pro 1,1. Déjame buscar acá bien cómo es que se escribe. iMac Pro. Acá está. iMac Pro 1,1. Ahí está. Ojo, ojo que no importa realmente que el modelo de mi procesador no sea el mismo. Lo importante es que este SMBIOS es el único que redirige toda la carga hacia la gráfica externa. Entonces acá pego todo. Y estos son los valores que yo voy a colocar en mi, digamos, Platform Info. Entonces acá vámonos a tipo iMac Pro 1,1. Acá tenemos System Product Name, iMac Pro 1,1. Serial. Copiamos este y te puedes fijar más o menos por la longitud de los caracteres. O básicamente acá te dice dónde va. Serial va en System Serial Number. System Serial Number. Board Serial va en MLB. Así que vámonos acá. Board Serial. Ahí va, que no lo agarra bien. Ahí va. Va en MLB. SMUUID va acá en UUID. Y Apple ROM lo vamos a pegar acá donde dice ROM. Y ya con esto estaríamos listos. Bien. Luego por último, acá Generic. Bueno, te dice alguna información más acerca de las otras cosas. Platform Info ya estaría cubierto. Ya escribimos los valores que nos corresponden. Yo en mi caso uso este, como ya te expliqué. Pero si tú necesitas usar otro, vas a irte acá a Platform Info y ves cuáles son los valores que te recomienda la guía. Así que bueno, ya con eso estaría cubierto. Y por último tenemos UEFI, que acá en UEFI por lo general no tenemos que moverle mucho, porque ya todo está configurado por defecto. ¿Ves? Te dice Connect Drivers Ben Yes, acá están cargados los drivers, vas a verlos cargados por acá. ¿Ves? Connect Drivers Ben True, drivers están cargados. Input ya está, output, esto no lo vamos a mover. Tenemos algunos quirks, esto tampoco lo vamos a mover. Memoria reservada, esto lo dejamos quieto. Y ya con esto habremos cubierto todo el tema de los, digamos, del config please para Comet Lake. Vuelvo y repito, si tú tienes superior a Comet Lake, o sea, 11ª, 12ª, 13ª generación, etcétera, te recomiendo esta guía que está acá, donde tienes, digamos, todos los valores para lo que es Alder Lake y superiores. Te tira alguna información adicional, pero quiero que sepas que, bueno, básicamente la configuración es la misma que Comet Lake, solamente que difieren algunos SSDT. Y en el caso de kernel, tienes que escribir este valor, que es el valor para emular el CPU Comet Lake. Y poquito más, la verdad. Acá, bueno, justamente te dice que, por ejemplo, vas a usar WEG no IGPU, que escribieron mal, no IGPU, no es GPU, para justamente deshabilitar esa gráfica que no es compatible. Y en el caso, justamente, acá pasa lo mismo que a mí me pasa, que es que no puedes usar otro SMBIOS que no sea Mac Pro 7,1 o iMac Pro 1,1. ¿Ok? Así que, bueno, acá también, en el caso de Alder Lake, te dice que en UEFI actives Provide Console GOP, porque a veces se buguea y se ve la pantalla negra el picker, o sea, no ves el seleccionador. Entonces tienes que irte acá a UEFI, UEFI Output. Acá, Output, Provide Console GOP. Bueno, en mi caso, fíjate, ya lo tengo activado. Justamente cuando hicimos el OS Snapshot, me habrá activado esta opción por defecto. Así que bueno. Y por último, lo último que nos queda es, ya una vez que tenemos el config please, ya con todos los apartados que fueron cubiertos, puedes borrar estas advertencias que están acá. Esto cuando tiene el, digamos, el numeral acá, el almohadilla, el hashtag, significa que no afecta en nada. Entonces puedes simplemente eliminarlas y así te queda más bonito el config please. Y por último, tienes lo que es la configuración de la BIOS de Intel. Bien. Tienes que en tu BIOS meterte, darle suprimir, F2, etcétera, el botón que sirva para entrar a la BIOS de tu computadora.
y vas a habilitar algunas cosas y deshabilitar otras. ¿Qué pasa? Hay algunas que son muy importantes, como por ejemplo Secure Boot. Si no lo desactivas, no te arranca el sistema operativo. El puerto serial, si no lo desactivas, se buguea, se traba todo el sistema operativo, no te arranca el instalador. Puerto paralelo, lo mismo. Acá te dice BTD, también lo tienes que desactivar, pero puedes activar BTD, o sea, la virtualización, si Disable IO Mapper está en Yes. O sea, Disable IO Mapper, que ese quirk lo pones en Yes, puedes activar BTD. Bien. El módulo de compatibilidad dice que por lo general de errores, así que deshabilítalo. Thunderbolt, los puertos Thunderbolt dice que por lo general para instalarlo, deshabilítalo, ya después los puedes habilitar y ahí vas configurándolo. Intel SGX, Intel Platform Trust. Y acá hay una cosita que se llama CFG Lock, que en el caso de que tu computadora tenga esta opción para desactivarla, desactívala. Y si no, básicamente nosotros ya lo que hicimos fue este quirk activarlo en la parte de kernel. Entonces, bueno, si tú tienes esta opción en el BIOS, desactívala. Y Fastboot, que también lo tienes que desactivar. ¿Qué cosas sí debes activar? Bueno, BTX lo tienes que activar. Above 4G Decoding, ¿qué es esto? Básicamente es que la gráfica hace una especie de manejo de la memoria de video junto con el procesador y asignan todo en la memoria del ancho de banda para la gráfica y que se maneje bien con el procesador. Bueno, esto lo tienes que activar y justamente si lo tienes activado, tienes que activar el quirk de Resise Apple GPU Bars y ponerlo en 0, que fue justamente lo que yo hice, porque esa opción la tengo activada. Hyperthreading, actívalo. Executable Execute Disable Bit, también actívalo. XHCI Handoff, actívalo. El tipo de sistema operativo, acá esto es muy importante y justamente te quiero explicar algo que justamente pasa en mi placa, que es que tengo dos modos nada más. En OS Type tengo UEFI Windows Mode, que sería esto, y Other OS. Si yo lo pongo en UEFI Windows Mode, no me arranca el sistema operativo porque al poner esta opción en UEFI Windows Mode, activa Secure Boot. Entonces, como esta opción activa Secure Boot, no lo puedo activar. Tengo que ponerlo en otro sistema operativo. Dice Other OS. Bien. Y por último, bueno, la memoria de video, ponla en 64 megas. Aquí te dice or higher, pero yo te recomiendo que pongas 64 megas. Ojo, que esta memoria de video es una memoria de inicialización, no es la memoria de video final. El sistema operativo posteriormente, esta memoria de manera dinámica le asigna más memoria al sistema operativo. O sea, no es que vas a tener una gráfica integrada con 64 megas de video, no, es una memoria de inicialización. Y el modo SATA lo tienes que poner en AHCI, ¿ok? Y ya con esto estaría cubierto. Ojo que ahora, una vez que ya tenemos esto listo, le damos en archivo, le damos en guardar, cerramos y ya con eso, bueno, esto también lo podemos cerrar, tendríamos completado nuestra carpeta EFI. Ya una vez que tenemos nuestros SSDT, tenemos nuestros KEX, nuestros drivers, acá están también los KEX, los drivers, mapeamos nuestros puertos, hicimos nuestro config list. Ya con esto habrá finalizado la creación de la carpeta EFI, pero falta un paso muy importante. Tenemos que agregarla al USB. Bien, una vez que ya tenemos la carpeta EFI, concluimos el config list después de todo esto y ya tenemos toda la carpeta EFI lista, lo único que nos falta es copiarla al USB, a la partición EFI del USB. Para eso, una vez más, recuerda de los tutoriales pasados que nosotros ya preparamos el USB nada más para copiarlo. Por las dudas, te recuerdo que lo que hicimos fue abrir Minitool Partition Wizard, ahí lo ejecuto como administrador, por eso se pone la pantalla en negro. A la partición EFI del USB que previamente grabamos la imagen de nuestro sistema operativo, en este caso macOS Ventura es lo que voy a instalar. Esta partición acá, cuando abrimos Minitool Partition Wizard, recuerda que no se le asigna ninguna letra, le damos clic derecho, cambiar letra. Actualmente ya la tiene asignada, pero a ti te va a salir que no tiene ninguna, le asignas la que tú quieras y le das en aceptar. Le das en aplicar los cambios y una vez que se asigne, descargas Explorer++ para poder copiar la carpeta. Buscas en el directorio, acá por lo menos en el caso mío, la tengo acá en el escritorio, EFI para PC escritorio. Y esta carpeta EFI es lo que voy a meter dentro de la partición EFI
acá en el USB, que es acá. Lo pegamos. Y una vez que esto ya lo copia al USB, estaríamos listos para reiniciar nuestra computadora, configurar el BIOS de nuestra PC según la configuración de la guía, y ya ahí sí arrancamos desde el USB y comienza la instalación.